Nunca creí que viviría para contar algo así, pero aquí estoy, sentada junto a este fuego que me recuerda que aún tengo vida en estas venas arrugadas, y una historia que necesita ser contada. Mis manos tiemblan, no por el frío, sino por la memoria de lo que pasó. ¿Cómo puede un hijo, criado con tanto amor, convertirse en el verdugo de su propia madre? Esta historia que les voy a contar no es ficción, no es algo que escuché por ahí, es mi propia vida, y les aseguro que cada palabra que sale de estos labios agrietados es tan real como el dolor que aún cargo en el pecho. Me llamo Elena. Tengo 82 años, y durante los últimos meses de mi vida he conocido el hambre de una manera que jamás imaginé. Pero no cualquier hambre, ¿no? El hambre que te llega cuando tu propio hijo decide que ya no mereces ni un pedazo de pan. ¿Pueden imaginarse? ¿Pueden entender lo que se siente cuando las manos que una vez alimentaste con tanto cuidado se vuelven contra ti? Todavía recuerdo el aroma de aquellas tardes cuando mi cocina se llenaba de vida, cuando el olor a sopa de lentejas se escapaba por toda la casa y él, mi hijo Miguel, corría desde el patio gritando: «Mami, ya tengo hambre», con esa sonrisa que me derretía el corazón. Sus manitas pequeñas se aferraban a mi delantal mientras yo revolvía la olla, y yo le decía: «Paciencia, mi amor, que las mejores comidas necesitan tiempo y cariño». Si hubiera sabido entonces que esas mismas manos crecerían para quitarme hasta el último peso de mi pensión. La memoria me traiciona a veces, pero hay momentos que quedan grabados como cicatrices en el alma. Fue un martes por la mañana, recuerdo perfectamente porque los martes siempre han sido mis días favoritos. Solía levantarme temprano, prender la radio para escuchar las noticias mientras preparaba el desayuno, y después me sentaba en mi silla de mimbre a ver cómo el sol iluminaba mi pequeño jardín. Era mi rutina, mi pequeña felicidad diaria. Pero ese martes, ese maldito martes de abril, todo cambió para siempre. Miguel llegó con una cara que no había visto antes. No era enojo. No era tristeza, era algo frío, calculador. Traía unos papeles en la mano y su esposa Carmen lo acompañaba, pero ella ni siquiera me miraba a los ojos. «Mamá», me dijo, y por primera vez en su vida esa palabra sonó vacía en sus labios, «tenemos que hablar». Yo, ingenua de mí, pensé que venía a pedirme algún consejo, o tal vez a contarme sobre los nietos. ¿Cómo iba a imaginar que venía a robarme la dignidad? Se sentó frente a mí en esa mesa donde tantas veces habíamos compartido historias, donde le enseñé a hacer las cuentas de matemáticas, donde celebramos sus cumpleaños y donde lloré de alegría el día que me dijo que se casaba. «Mira, mamá», continuó, extendiendo los papeles como si fueran algo normal, «la situación económica está muy difícil. Los niños necesitan estudiar, la casa necesita reparaciones, y tú ya estás vieja. No necesitas tanto dinero». ¿Pueden creer esas palabras? ¿No necesitas tanto dinero? Como si a los 82 años una dejara de tener hambre, como si dejara de necesitar medicinas, como si dejara de ser humana. Le respondí con la voz quebrada: «Hijo, esa pensión es lo único que tengo. Es el fruto de 40 años trabajando en la fábrica, levantándome a las 5 de la mañana para que tú pudieras estudiar». Pero él ya no me escuchaba. Sus ojos estaban fijos en esos papeles diabólicos que había traído. «Es solo temporal, mamá. Mientras mejora la situación». Temporal. Qué palabra tan mentirosa. «Yo me voy a hacer cargo de tus gastos, no te preocupes. Pero necesito que firmes aquí para que yo pueda manejar tu pensión directamente». Y ahí estaba yo, mirando esos documentos que no entendía completamente, confiando en el hijo que había criado, que había amado más que a mi propia vida, Carmen. Seguía sin mirarme. Ahora entiendo por qué. Ella sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Ella sabía que me estaban condenando a una vida de miseria, que me estaban quitando la única seguridad que tenía para mis últimos años. Pero en ese momento, solo veía a mi hijo, al niño que una vez curé cuando tuvo sarampión, al joven que consolé cuando su primera novia lo dejó, al hombre que me abrazó el día de su boda y me prometió que siempre cuidaría de mí. Firmé. Dios me perdone, pero firmé esos papeles. Mis manos temblorosas pusieron mi nombre en esa sentencia de muerte lenta. Y Miguel sonrió, pero no era la sonrisa que yo recordaba de su infancia. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar algo que no merecía. Si quieren escuchar más de mis historias, suscríbanse y únanse a nuestra familia. Porque créanme, esta historia apenas comienza, y necesito que entiendan cada detalle de lo que pasó después. Los primeros días fueron confusos.
Miguel venía religiosamente cada mañana con una bolsa pequeña del mercado. Pan, leche, algunas frutas. ¿Ves, mamá? Te dije que me iba a hacer cargo. Yo trataba de sonreír, de convencerme de que había hecho lo correcto. Pero algo dentro de mí se sentía mal, como cuando uno sabe que ha cometido un error pero todavía no puede verlo claramente. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó a la segunda semana. Miguel faltó un día. Se me olvidó, me dijo cuando finalmente apareció al día siguiente con una bolsa aún más pequeña. Es que tengo mucho trabajo. Trabajo. Qué irónico que la palabra que antes me llenaba de orgullo cuando hablaba de él ahora sonara como una excusa barata. Pasaron los días y las visitas se volvieron irregulares. A veces venía cada 2 días, a veces tardaba 3. La comida también cambió. Ya no traía carne, ya no traía verduras frescas. Solo pan. Barato, leche en polvo y, si tenía suerte, alguna fruta que estaba a punto de dañarse. Los precios están muy caros, mamá. Hay que economizar. Economizar. Con mi dinero. Con la pensión que yo había ganado con 40 años de trabajo honesto. Economizar mientras él seguía viviendo en su casa grande, mientras sus hijos seguían yendo a la escuela privada, mientras Carmen seguía comprando ropa nueva cada mes. Pero yo no entendía toda la magnitud del engaño todavía. Todavía creía que era temporal, como él había dicho, fue Carmen quien me abrió los ojos, aunque no de la manera que hubiera esperado. Un día llegó sola, algo que nunca había hecho antes. Yo estaba sentada en mi silla, tratando de hacer durar un pedazo de pan seco con un poco de agua azucarada porque ya llevaba 2 días sin que Miguel apareciera. Elena, me dijo, y por primera vez en meses me llamó por mi nombre en lugar de, suegra, tengo que decirte algo. Se veía nerviosa, culpable. Se sentó a mi lado y por un momento vi a la mujer que mi hijo había elegido para casarse, no a la extraña en que se había convertido. Miguel no viene porque está de viaje, me dijo. Se fue a la playa con los niños. Van a estar fuera una semana. Una semana. Una semana completa sin comida, sin nadie que supiera si yo estaba viva o muerta. Y ahí fue cuando lo entendí todo. No era negligencia. No era olvido. Era deliberado. ¿Con qué dinero se fue de viaje?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Carmen bajó la mirada y no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Mi pensión, el dinero que yo había ganado con mis manos trabajadoras, se estaba gastando en vacaciones familiares mientras yo me moría de hambre en mi propia casa. Yo te traje esto, me dijo, sacando de su bolsa una lata de atún y un paquete de galletas. Pero no le digas a Miguel que vine. No le digas a Miguel. Como si yo fuera una cómplice de mi propio martirio. Pero tomé esa comida porque el hambre ya me estaba volviendo loca. Tomé esa limosna de la mujer de mi propio hijo porque ya no me quedaba dignidad. Esa noche no pude dormir. No por el hambre, aunque ya llevaba días sintiendo como mi estómago se comía a sí mismo. No pude dormir porque finalmente entendí la verdad. Mi hijo no me había ayudado. Mi hijo me había robado. Y no solo me había robado el dinero, me había robado la dignidad, la independencia, la seguridad. Me había convertido en una mendiga en mi propia vida. Los días siguientes fueron los más duros que he vivido. Cuando Miguel regresó de su viaje, bronceado y feliz, me trajo una bolsa de pan duro y me dijo, perdón, mamá, se me complicó el viaje. Se me complicó el viaje. Como si yo fuera una mascota que se puede dejar sin comida mientras uno se divierte. Hijo, le dije, reuniendo todo el valor que me quedaba, necesito que me regreses mi pensión. No puedo vivir así. Y entonces vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era sorpresa, no era pena. Era molestia. Molestia porque su víctima se estaba quejando. Mamá, ya hablamos de esto. La situación está difícil. Además, tú firmas esos papeles voluntariamente. Legalmente, yo estoy a cargo de tus finanzas ahora. Legalmente. Como si el amor de madre necesitara papeles legales. Como si las noches que pasé en vela cuando él tenía fiebre fueran un contrato que se podía romper cuando ya no le convenía. Pero me estoy muriendo de hambre, le dije,
y mi voz se quebró de una manera que no había pasado desde que mi esposo murió. No he comido una comida completa en semanas. Y él, mi hijo, la persona que salió de mis entrañas, me miró como si fuera una exagerada. No seas dramática, mamá. Te traigo comida regularmente. Regularmente. Un pedazo de pan cada 3 días. Era regular para él. Un poco de leche agria era suficiente para la mujer que lo había criado. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que estaba frente a mí no era el niño que había amado. Era un extraño con su cara. Pero todavía no habían llegado los peores días. ¿Se imaginan que esto puede empeorar? Pues les aseguro que sí. Porque cuando uno piensa que ha tocado fondo, la vida te enseña que siempre se puede cavar un poco más hondo. ¿Pueden imaginar lo que pasó después? Porque lo que les he contado hasta ahora es solo el comienzo de esta pesadilla. El hambre física era terrible, pero lo que vino después fue mucho peor. Fue cuando descubrí hasta dónde puede llegar la crueldad de alguien en quien confiaste. Toda tu vida, una tarde, mientras trataba de hacer durar un poco de sopa aguada que había logrado preparar con los restos que tenía, escuché voces en el patio de al lado. Era mi vecina Rosa hablando con alguien por teléfono. Sí, es horrible lo que le está pasando a Elena, decía. El hijo le quitó toda la pensión y ahora la tiene muriéndose de hambre. Pero ella no quiere que nadie se entere por vergüenza. Vergüenza. Esa palabra me pegó como una bofetada. Porque era cierto. Me daba vergüenza que la gente supiera que mi propio hijo me había abandonado así. Me daba vergüenza admitir que había sido tan tonta de firmar esos papeles. Me daba vergüenza que me vieran flaca y débil, pidiendo ayuda a los 82 años, pero esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante: no era la única que sabía lo que estaba pasando. El barrio entero se había dado cuenta. Y si Rosa lo sabía, y si la gente hablaba, entonces tal vez no tenía que cargar sola con este secreto terrible. Al día siguiente, Rosa tocó mi puerta. Elena, mijita, me dijo con esa voz dulce que tienen las personas buenas cuando ven sufrir a alguien, ¿cómo estás? Y yo, que llevaba semanas fingiendo que todo estaba bien, me quebré. Lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Lloré por el hambre, por la traición, por la soledad, pero sobre todo lloré por la muerte del amor que había sentido por mi hijo durante 53 años. Rosa no me juzgó. No me dijo, te lo advertí, ni, ¿cómo fuiste tan tonta? Simplemente me abrazó y me dijo, vamos a arreglar esto. Y por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente sola en el mundo. Me contó que su hijo era abogado y que sabía de casos como el mío. Esto no puede quedar así, Elena. Lo que te está haciendo Miguel no solo es cruel, es ilegal. Ilegal. Nunca había pensado en eso. Para mí, Miguel seguía siendo mi hijo, y una madre no denuncia a su hijo. Pero Rosa me hizo entender que a veces el amor propio tiene que ser más fuerte que el amor de madre. Pero es mi hijo, le dije, porque todavía una parte de mí esperaba que todo fuera un malentendido terrible, que de alguna manera Miguel se diera cuenta de lo que estaba haciendo y viniera a pedirme perdón. Rosa me tomó las manos, que ya estaban tan flacas que parecían ramas secas, y me dijo algo que nunca voy a olvidar: Elena, un hijo que deja morir de hambre a su madre no es un hijo. Es un depredador. Un depredador. Qué palabra tan fuerte. Pero qué cierta. Porque eso era exactamente lo que Miguel había hecho: había identificado mi vulnerabilidad, había ganado mi confianza, y después había atacado sin piedad. Como hacen los depredadores con sus presas. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir un poco. Rosa me había traído una sopa caliente y real, con verduras y pollo, y mi estómago finalmente había dejado de doler. Pero más importante que la comida era la esperanza. Por primera vez sentía que tal vez no tenía que morir de hambre y abandono. Tal vez tenía una oportunidad de recuperar mi dignidad. Al día siguiente llegó el hijo de Rosa, el abogado. Se llamaba David y tenía más o menos la edad de Miguel. Pero qué diferencia entre los dos. David me trataba con respeto, me escuchaba atentamente, y cuando le conté toda la historia, vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: indignación genuina por lo que me estaban haciendo. Señora Elena, me dijo después de revisar todos los papeles que Miguel me había hecho firmar, esto es abuso financiero de adulto mayor. Es un delito grave. Y además, estos documentos tienen irregularidades.
Creo que podemos anularlos. Anularlos. Esas dos palabras sonaron como música celestial. Pero David también me advirtió, va a ser una batalla legal. Y va a ser dolorosa porque es su hijo. ¿Está segura de que quiere hacerlo? Miré mis manos huesudas, sentí mi estómago vacío, recordé las noches de insomnio por el hambre y las mañanas de desesperanza. David, le dije, ya no tengo nada más que perder. Mi hijo me quitó todo. Ahora solo quiero recuperar mi derecho a comer. Y así comenzó la batalla más difícil de mi vida. Porque una cosa es pelear contra un extraño, y otra muy diferente es pelear contra el ser humano que más has amado en tu vida. Pero a veces, cuando la supervivencia está en juego, el amor tiene que transformarse en fortaleza. No se vayan, hagan clic en suscribirse para el siguiente capítulo. Porque lo que viene ahora es la parte más difícil de toda esta historia, pero también la que me enseñó quién soy realmente cuando no tengo nada más que mi propia dignidad para defenderme. El proceso legal fue como revivir la pesadilla una y otra vez. Cada papel que David llenaba, cada declaración que tenía que dar, cada detalle que tenía que recordar, era como abrir de nuevo la herida que Miguel me había hecho en el corazón. Pero también fue como despertar de un sueño horrible y darme cuenta de que todavía tenía voz para gritar. La primera audiencia fue un martirio. Allí estaba yo, sentada en esa sala fría y formal, esperando a que llegara Miguel. Cuando lo vi entrar con su traje elegante, comprado con mi dinero, pensé amargamente, mi corazón todavía dio un brinco. Porque por un segundo, solo por un segundo, esperé que viniera a abrazarme y a decirme que todo había sido un error terrible, pero cuando nuestros ojos se encontraron, lo que vi en los suyos no fue arrepentimiento ni amor. Fue rabia. Rabia pura y dura. Como si yo fuera la culpable de estar ahí, como si yo fuera la que había hecho algo malo al tratar de recuperar mi propio dinero para poder comer. Su abogado, un hombre joven con cara de pocos amigos, comenzó a pintarme como una anciana senil, que no podía manejar sus propias finanzas. Decía que Miguel había actuado por mi propio bien, que era un hijo responsable que se había hecho cargo de una madre incapaz. Cada palabra era como una puñalada, pero lo peor era que Miguel asentía con la cabeza, confirmando todas esas mentiras. Mi cliente, decía el abogado, ha tenido que hacerse cargo no solo de las finanzas de su madre, sino también de su bienestar general. La señora Elena mostraba signos claros de deterioro cognitivo y no podía tomar decisiones financieras responsables. Deterioro cognitivo. Incapaz. No responsable. Así me describían, como si mis 82 años de vida, mis 40 años de trabajo, mi experiencia criando a un hijo y manteniendo una casa, no valieran nada. Como si el hecho de ser vieja me convirtiera automáticamente en una idiota, pero David estaba preparado. Señor juez, dijo levantándose, la señora Elena trabajó hasta los 65 años como supervisora en una fábrica textil. Manejó sus finanzas exitosamente durante décadas. No hay evidencia médica de ningún deterioro cognitivo. Y más importante aún, tenemos evidencia de que el señor Miguel ha usado la pensión de su madre para gastos personales, incluyendo vacaciones familiares, mientras la dejaba sin comida suficiente. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. El abogado de Miguel presentó fotografías de mi casa, describiéndola como inadecuada para una persona mayor. Hablaba de las escaleras como si fueran montañas imposibles, de mi jardín como si fuera una jungla peligrosa, de mi cocina como si fuera un laboratorio de química mortal. Esta casa es claramente insegura para una persona de la edad de la señora Elena, argumentaba. Mi cliente ha estado considerando opciones de vivienda asistida, que naturalmente requieren recursos financieros significativos. Vivienda asistida. Traducción: un hogar de ancianos donde me encerrarían para siempre y donde Miguel podría seguir gastándose mi pensión sin tener que fingir siquiera que se preocupaba por mí. La sangre me hirvió de tal manera que pensé que iba a explotar ahí mismo en esa sala. Eso es mentira, grité, y todo el mundo se me quedó viendo. El juez me miró por encima de sus lentes y me hizo señas para que me calmara. Pero yo ya no podía estar calmada. Ya no podía seguir sentada en silencio mientras mi propio hijo inventaba excusas para justificar el robo y el abandono. David me puso la mano en el hombro para tranquilizarme, pero yo necesitaba hablar. Necesitaba que el juez, que Miguel, que todo el mundo en esa sala entendiera lo que había pasado realmente. Señor juez, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses, yo crié a ese hombre que está ahí sentado.
Le di todo lo que tenía. Trabajé doble turno durante años para que pudiera estudiar. Me desvelé cuando estaba enfermo. Lo consolé cuando sufrió. Le enseñé valores que ahora parece que olvidó completamente. Y él me paga dejándome sin comida y inventando historias sobre mi incapacidad mental para justificar que me está robando. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel ni siquiera me miraba. Tenía los ojos clavados en sus manos, como un niño regañado, pero no un niño arrepentido. Un niño molesto porque lo habían cachado haciendo algo malo. Su señoría, continuó David, tenemos aquí las facturas de los últimos 6 meses. La pensión de la señora Elena es de 800 pesos mensuales. De esos 800 pesos, el señor Miguel ha gastado menos de 50 pesos mensuales en comida para su madre. El resto ha ido a pagos de tarjetas de crédito, entretenimiento familiar y gastos personales. Tenemos fotografías de la señora Elena que muestran una pérdida de peso dramática y testimonios de vecinos sobre su estado de desnutrición. Desnutrición. Esa palabra sonó en la sala como una campana de alarma. Porque eso era exactamente lo que era. No era que estuviera un poco flaca o que no tuviera buen apetito. Era desnutrición real, provocada deliberadamente por mi propio hijo. El abogado de Miguel trató de contraatacar. Su señoría, mi cliente ha estado proporcionando comida regular a su madre. Si ella ha perdido peso, puede deberse a problemas de salud relacionados con la edad, no a negligencia alimentaria. Problemas de salud relacionados con la edad. Como si tener 82 años fuera una enfermedad que te impide comer. ¿Cómo? Si el hambre fuera un síntoma natural del envejecimiento y no una tortura que mi hijo me había impuesto, pero David tenía más evidencia. Presentó fotografías que Rosa y otros vecinos habían tomado de mí durante las últimas semanas, cuando yo ya estaba tan débil que apenas podía caminar hasta la puerta. En esas fotos se veía claramente el deterioro físico, la ropa que me quedaba enorme porque había perdido tanto peso, los ojos hundidos por la desnutrición. Además, su señoría, añadió David, tenemos aquí las facturas de una tienda de comestibles que muestran que el señor Miguel gastó 300 pesos en una sola compra para una fiesta de cumpleaños de su hija, el mismo mes en que le dio a su madre 15 pesos para comida. $15. Eso era lo que yo valía para mi hijo en términos de supervivencia básica. $15 para comer durante todo un mes, mientras él gastaba 300 en una fiesta. La desproporción era tan obscena que hasta el juez parecía incómodo. Miguel finalmente habló, y su voz sonaba diferente. No era la voz del hijo que yo recordaba, ni siquiera la voz fría del hombre que me había engañado para firmar esos papeles. Era la voz de alguien desesperado, de alguien que sabía que había sido atrapado. Juez, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Los gastos son muy altos, los niños necesitan muchas cosas, y mi mamá, ella a veces exagera. Yo no sabía que estaba tan mal. No sabía que estaba tan mal. Después de meses de verme cada vez más flaca, cada vez más débil, cada vez más desesperada, él no sabía que estaba mal. Como si la desnutrición fuera algo invisible, como si el hambre no se notara en una persona. Señor Miguel, dijo el juez, y su voz tenía un tono que no admitía tonterías, ¿usted está declarando bajo juramento que no se dio cuenta de que su madre estaba sufriendo desnutrición severa? Miguel se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Después murmuró, yo pensé que era normal en personas de su edad. Normal. Mi sufrimiento era normal para él. Mi hambre era normal. Mi desesperación era normal. Que una madre se muriera lentamente de hambre mientras su hijo se gastaba su dinero en lujos era perfectamente normal, y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí para siempre. No fue mi corazón, que ya se había roto meses antes. Fue algo más profundo, se rompió la última hebra de la conexión que había entre nosotros. En ese momento entendí que Miguel no era mi hijo perdido que necesitaba encontrar el camino de vuelta a casa. Era un extraño que había nacido de mi vientre pero que nunca había entendido realmente lo que significaba el amor de familia. El juez declaró un receso y todos salimos de la sala. David me llevó a un pequeño cafetín cerca del juzgado. ¿Cómo se siente, señora Elena?, me preguntó. Y yo, que había pasado meses sintiendo lástima por mí misma, por primera vez sentí algo diferente. Sentí rabia. Una rabia limpia y poderosa que me daba energía en lugar de quitármela.
Me siento fuerte, David, le dije, y me sorprendió lo cierta que sonaba esa afirmación. Por primera vez en meses, me siento fuerte. Porque había enfrentado a mi hijo en una corte de justicia. Había dicho mi verdad delante de un juez. Había expuesto la crueldad y el engaño sin esconderme. Detrás de la vergüenza o del amor maternal mal entendido. Y había sobrevivido. Estaba débil físicamente, pero mi espíritu comenzaba a sanar. La segunda parte de la audiencia fue más técnica, pero también más reveladora. David presentó evidencia de que los papeles que Miguel me había hecho firmar tenían irregularidades legales. Habían sido redactados por él mismo, sin supervisión legal apropiada, y contenían cláusulas que eran abusivas e ilegales bajo la Ley de Protección de Adultos Mayores. Su señoría, explicó David, estos documentos dan al señor Miguel control absoluto sobre los recursos de su madre sin ninguna supervisión externa, sin límites claros sobre el uso de los fondos, y sin mecanismos de protección para la señora Elena. Son documentos de abuso financiero disfrazados de poder legal. El abogado de Miguel ya no tenía mucho que argumentar. La evidencia era demasiado clara, los hechos demasiado obvios. Mi hijo había abusado de mi confianza, había manipulado mi amor maternal, y había usado mi dinero para su beneficio personal mientras me dejaba morir de hambre, pero la parte más dura todavía estaba por venir. Porque el juez le pidió a Miguel que explicara, punto por punto, cómo había gastado mi pensión durante los últimos 6 meses. Y ahí fue cuando salió toda la verdad, con números específicos y fechas exactas. ¿Se imaginan escuchar a su propio hijo enumerar todos los lujos? ¿Qué se había comprado con el dinero que debería haber servido para mantenerla viva? Porque eso fue exactamente lo que pasó, y les aseguro que fue más doloroso que todos los días de hambre juntos. De mis 800 pesos mensuales, Miguel había gastado un promedio de 40 pesos al mes en mi alimentación. $40. Menos de $1.50 al día para mantener viva a su madre de 82 años. El resto se había ido en pagos de tarjetas de crédito que él había usado para comprar un televisor nuevo, ropa para toda la familia, comidas en restaurantes, juguetes para los nietos, y esas vacaciones en la playa que Carmen había mencionado. Su señoría, dijo David, la señora Elena estaba literalmente muriéndose de hambre mientras su hijo gastaba su dinero en entretenimiento. No hay ninguna justificación ética, legal o moral para este comportamiento. Miguel trató de defenderse. Una vez más, pero yo le daba comida. Cada vez que iba, le llevaba algo. ¿Cada cuánto iba?, preguntó el juez. Bueno, cuando podía. A veces cada día, a veces cada 2 o 3 días, según los testimonios de los vecinos, intervino David, hubo periodos de hasta 5 días en que usted no visitó a su madre. Y no le proporcionó ningún alimento. 5 días. 5 días completos sin una migaja de pan, sin un vaso de leche, sin nada. Y Miguel lo admitió ahí, delante del juez, como si fuera algo menor. Como si dejar a una anciana 5 días sin comida fuera equivalente a llegar tarde a una cita. El juez tomó una decisión inmediata. Los documentos que me habían hecho firmar quedaban anulados con efecto inmediato. Mi pensión volvía a estar bajo mi control. Y además, Miguel tendría que pagarme una